tiene la palabra, dispone de tiempo amplio porque vamos bien, queremos acabar en torno a las 2, no sé si se lo ha oído, y se la concedo con mucho gusto. Pues muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí y la verdad es que pues voy a tratar de explicar de una forma bastante sintética una serie de puntos que voy a estructurar en torno a una introducción donde haga unas pequeñas reflexiones sobre la relación entre verdad y democracia y cómo la desinformación, al amenazar a la verdad, amenaza a la democracia. Dos referencias específicas a cómo afecta a la seguridad nacional en términos del carácter internacional y específicamente en el periodo electoral, porque es a lo que pues me he dedicado los 3 últimos años de mi vida en torno a un proyecto de investigación del Ministerio centrado en desinformación y elecciones, o en el estudio de la desinformación y elecciones, donde hemos podido trabajar en el último año en el proceso de Chile, en el de Perú, en el de Bolivia y en los 4 que han acontecido en España en el último año. Luego hablaré un poco de las causas de la desinformación, intentando no pisar, porque he podido ver las comparecencias anteriores y voy a tratar de dar una visión complementaria para tratar de hablar muy brevemente y de forma puramente esquemática, apuntando una serie de cosas por si luego quieren hacer preguntas en esa línea sobre las causas y las consecuencias. Y por último, donde más me voy a detener es en hablar iba a decir de soluciones, pero después de oír al diputado Gutiérrez a lo mejor es mejor hablar de posibles respuestas, ¿no? Para no ser tan ambiciosos en términos de hablar de soluciones, porque es verdad que soluciones no tenemos, ¿no? Entonces, como les decía, he optado por un modelo de exposición muy esquemático en el que apunto una serie de ideas o de charcos, podemos hablar de distintas formas, y donde insisto que la idea es abrir campo para las preguntas o para el debate posterior. Para centrar la exposición, quería dejar claro que, en el fondo, cuando pensamos en desinformación, estamos hablando, por decirlo de alguna manera, en términos de infraestructuras críticas, ¿no? Entendiendo que para la democracia la infraestructura más crítica es la confianza. La desinformación ataca a infraestructuras críticas porque ataca la confianza y porque es la confianza la base sobre la que se construye la democracia moderna. De ahí que, en mi opinión, ese sea el objetivo más dañino y, sobre todo, el objetivo principal de la desinformación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando hablamos de desinformación, y voy a tratar de explicarlo luego, nos concentramos demasiado, en mi opinión, en los efectos inmediatos. Y realmente la eficacia de la desinformación en términos inmediatos es relativa, por decirlo de alguna manera. O sea, el daño que la desinformación hace a la democracia en términos inmediatos, por ejemplo, desde el punto de vista del cambio de un resultado electoral, podríamos decir, en primer lugar, que no está del todo testado, o sea, que hay bastantes estudios en esa línea, pero todavía no hay conclusiones concluyentes, por decirlo de alguna manera. Pero, sobre todo, y esto sí que es mi opinión, son mucho menos nocivos los efectos inmediatos que los efectos estructurales. O sea, son mucho más nocivos en términos de cómo daña, desgasta y provoca reacciones dentro del contexto democrático. Y en esta línea, que quizá es la menos habitual, es en la que voy a enmarcar mi exposición. Y empiezo con algo súper básico y les pido perdón por ser tan obvio, pero me parece que nos sitúa muy bien, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre la verdad y la democracia. La democracia moderna, en mi opinión, insisto, simplificando mucho, podemos decir que es hija de 3 consensos. El primero, y el más obvio, y que se entiende en un contexto del nacimiento de la democracia moderna muy vinculado a la Ilustración, es que la verdad existe. Y esto puede resultar obvio, pero no lo es tanto, y ahora voy a tratar de explicar por qué. El segundo consenso, que es un poco más arriesgado, por decirlo de alguna manera, y que no es lo mismo, es que es posible llegar a la verdad. Y es posible llegar a la verdad fundamentalmente a través de la razón. El tercer consenso es que cuando esto ocurre en sociedad, ese llegar a la verdad a través de la razón
se consigue a través del diálogo. O sea, es posible, la verdad existe, es posible llegar a la verdad y a la verdad llegamos a través la sociedad llega a la verdad a través del diálogo. Como consecuencia de estas tres obviedades, por decirlo de alguna manera, la democracia moderna nace muy vinculada al parlamentarismo, entendiendo el parlamentarismo como el reflejo de la opinión pública. Si la democracia moderna es el gobierno de la opinión pública a través del Parlamento, por decirlo de alguna manera, estas tres lógicas a las que afecta de lleno la desinformación o el fenómeno de la desinformación están metidas en la raíz de la democracia moderna. Y perdón, insisto, tanto por la obviedad como por enrollarme en la parte teórica, pero me parece interesante. Y en ese sentido, habría que hacer alguna pequeña reflexión en cada uno de estos tres, o sea, en cómo cada una de estas tres premisas, por decirlo de alguna manera, hoy en día están debilitadas. En primer lugar, la existencia de la verdad. En mi opinión, la democracia durante el siglo XX cambió la existencia de la verdad por un concepto que es que la verdad era perjudicial para la democracia. No sé si me explico. Que para entendernos era necesario renunciar a determinadas verdades, que no podíamos imponer o no podíamos establecer ningún punto de partida básico, ninguna verdad como punto de partida, porque eso perjudicaba el diálogo y, por tanto, perjudicaba a la democracia. Ante esa dificultad de conocer la verdad y de buscarla, se crea una falacia por la que todas las ideas son igual de válidas y, por tanto, igual de verdaderas, independientemente de su conexión con la realidad. Esto, en mi opinión, afecta de una manera directa a la democracia y de alguna manera se ve reforzado por el fenómeno de la desinformación. En segundo lugar, en lo que afecta a la posibilidad de conocer la verdad, en términos kantianos, por decirlo de alguna manera, y a través de la razón, cuando la verdad se desvincula de la realidad, pues las consecuencias son dramáticas y tenemos todo tipo de referencias más o menos poéticas, ¿no? Desde ese, pues, construye monstruos, de lo que hablaba Goethe, él prepara su propia venganza, de lo que hablaba Ortega, o en los últimos términos, hablando, o sea, como señalaba Magritte, que la verdad desvinculada de la realidad acaba al servicio del nihilismo más absoluto, ¿no? Y Magritte acababa esta frase diciendo: muchas cosas dependerán de cómo resuelva nuestra civilización este dilema. Si combate al nihilismo, lo lleva a sus últimas consecuencias. Me parece, y quizá les parezca, insisto, demasiado teórico, que en esta segunda premisa la posibilidad de conocer la verdad hoy también se debilita, porque, como han puesto de manifiesto las comparecencias anteriores, hoy es mucho más difícil reconocer la verdad. Existen muchas más formas de alterar la realidad o de expresar la realidad de una forma engañosa o directamente falsa. En tercer lugar, nos planteamos el diálogo como vía para acceder a la verdad en sociedad. En la línea, pues quizá el más representativo, como todos ustedes saben, es las teorías deliberativas de Habermas, ¿no? Pero el problema es que eso también hoy en día se pone en cuestión, al menos en la práctica. ¿Por qué? Porque esa deliberación, con un soporte claramente racional del que habla el filósofo alemán, y que necesita, por definición, dejar fuera cualquier concesión a la mentira para conseguir su objetivo, o sea, si la deliberación se ensucia con las mentiras, por decirlo de alguna manera, la deliberación deja de ser válida porque deja de ser racional, resulta imposible cuando renunciamos a una definición previa de la mentira, cuando renunciamos a una definición previa de la verdad. En ese sentido se va perdiendo el etos dialógico de la sociedad, se va perdiendo la capacidad de diálogo de la sociedad y el diálogo es sustituido por debate, el diálogo es sustituido por batalla. El diálogo, por decirlo de alguna manera, es sustituido, o sea, por otra forma, o sea, por una forma de política entendida básicamente como una forma de guerra, ¿no? En lo que Laclau llama la frontera antagónica o cuando Gramsci se refería a la guerra de posiciones, de una forma u otra están reflejando ese concepto de la política como combate y no tanto la política como consenso, como capacidad de diálogo. En segundo lugar, y siendo muy breves, todo esto, y como consecuencia de lo anterior, es fruto de una crisis de la intermediación que no es única o exclusiva de la política.
Vivimos dentro de una crisis de la intermediación donde, en general, todos los mecanismos de intermediación son cuestionados. Y por eso no nos puede extrañar que la representación política, que no deja de ser un medio de intermediación, en este caso aplicado a la política, también esté siendo cuestionada. El problema, en el caso de lo que nos afecta y que tiene que ver con la desinformación, es que la intermediación invisible en política, y podríamos hablar de algoritmos, pero no solo de algoritmos, se convierte en sí mismo en una forma de desinformación. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos en el debate público es que estamos sometidos a una serie de elementos que parecen que tienen una raíz directa y que en gran medida son formas distintas de entender la intermediación. Esto, si quieren, porque no lo he explicado muy bien, si a alguien le genera dudas lo explico luego. Pero básicamente la gran trampa de la representación moderna, en mi opinión, es que hace como que la representación no existe. O sea, uno cuando busca en Google, por poner un ejemplo muy directo, uno piensa que está comunicándose directamente con aquello que busca. Y no se da cuenta de que en el camino hasta llegar hasta allí está siendo dirigido por unos caminos intermedios que no dejan de ser otra nueva forma de intermediación, pero en los que no hay una relación directa. Y esas nuevas formas de intermediación, que son desconocidas, que están ocultas, que no son transparentes, tienen una capacidad de influencia en la toma de decisiones de las personas que son brutales. Y eso, que en Google me imagino que es evidente, también se aplica a la política. Y se aplica a la forma, a la toma de decisiones políticas de los ciudadanos, que hoy en día están sujetos a nuevas formas de intermediación, como les decía. Les decía también que, en tercer lugar, iba a hacer una referencia al periodo electoral, para tratar de vincular esta reflexión con el objeto de esta comisión, ¿no? Si, en general, como les decía al principio, la desinformación pone en peligro la democracia porque ataca en su raíz a la base de la democracia, que es la confianza, en el periodo electoral lo hace de una forma mucho más agresiva o mucho más dañina, en mi opinión. Y no tanto, insisto, porque pueda cambiar los resultados electorales, que luego hablaremos, si quieren, un poco de eso, sino porque afecta a la raíz de la base de la confianza, que es la legitimidad de los elegidos. Lo que se busca en las acciones de desinformación que afectan a las elecciones, y esto es quizá obvio, pero me parece que es interesante, es introducir el virus de la duda, o incluso en ocasiones la sobrereacción. Es debilitar la legitimidad del gobernante saliente, independientemente del que sea. O sea, muchas veces las acciones de desinformación electorales, hoy en día, y esto está bastante trabajado, lo que buscan es generar inestabilidad en el país donde están actuando. No tanto tratar de decir quién quieren que gobierne o no, porque la propia falta de legitimidad, la propia duda sobre la legitimidad del elegido, en términos de política internacional, debilita de una forma tan clave a los actores, a los estados, que convierten la desinformación en una herramienta válida, entre comillas, para ejercer el poder internacional. Esto es aplicable, como les decía antes, no solo al periodo electoral, pero en el periodo electoral, en cuanto que es el lugar en el que se elige a los gobernantes, resulta especialmente grave. Y lo hemos visto de formas diversas y con diversa intensidad en las acusaciones del presidente de Trump al fraude electoral en Estados Unidos, lo hemos visto en los debates en la primera vuelta ecuatoriana, donde hubo unas dudas razonables o se introdujeron unas dudas razonables sobre el recuento, lo estamos viendo en Perú esta semana. O sea, tenemos casos distintos en los que el propio resultado electoral se ha convertido en un elemento en el que no solo se discierne quién va a ser el elegido, sino que se está poniendo en cuestión la estabilidad institucional del país en general. Y creo que aquí no hay parámetros establecidos, da igual la ideología y vemos que los ejemplos son distintos. Por último, en esta introducción, que se ha quedado un poco larga y les pido perdón, quiero insistir en el plano internacional, por lo que afecta a esta comisión. ¿Por qué? Porque este tipo de amenazas de la desinformación, aunque en ocasiones se pueden hacer a título individual o a título particular, no son normalmente agresiones puntuales o gamberradas, por decirlo de alguna manera. O sea, no es algo propio de frikis tecnológicos que no saben dónde invertir su tiempo o dónde ganar dinero, porque esto es otra de las causas habituales de la desinformación, el mero lucro económico, sino que se producen en un nuevo escenario de poder internacional donde el poder de producción, decía, es sustituido por el poder de definición. Y, por tanto, la información es el instrumento clave para definir. En ese sentido, vemos como
Podríamos decir que las campañas estructurales de desinformación, en las que muchos países emplean recursos de manera estable, no solo en periodo electoral, y donde hoy en día es público que hay países que tienen establecidos ejércitos reales dedicados en exclusiva a este tipo de labores, como un instrumento más dentro de su política de defensa, solo es realmente eficaz, en mi opinión, cuando se realiza de manera profesional y con recursos. Muchas veces vemos la desinformación como algo anecdótico y, en mi opinión, deberíamos empezar a tratarlo como algo puramente estructural. Algo puramente estructural que quizá resulta demasiado agresivo, pero que algunos autores han definido en términos o haciendo un paralelismo con la guerra, ¿no? Donde las operadoras serían los campos de batalla, los perfiles serían las armas y la información se entendería como munición, en una auténtica carrera armamentística para ganar la guerra de la confianza. Esta frase no es mía, es de Mark Zuckerberg, el propietario de Facebook, lo que resulta bastante sorprendente, pero bueno. En este sentido, alguien preguntaba en la anterior comparecencia el volumen. El volumen, que quizá en el sitio donde mejor se puede observar es en el informe que hace Oxford anualmente, ha pasado en los últimos 5 años de 28 países en los que se han detectado este tipo de amenazas a 48 en el año 2018, 70, 87 y parece que se estabiliza con 89 en el último año. De una forma u otra, hoy en día más de la mitad de los países han sufrido ataques de desinformación vinculados directamente con la democracia, según este informe de la Universidad de Oxford. Y en volúmenes de otro tipo, podemos hablar de más de 300.000 cuentas eliminadas por las plataformas sociales, cosa que no es necesariamente indicativo de nada, pero puede servir de orientación, o un negocio que, según algunos, mueve ya más de 100 millones de dólares, que quizá, en mi opinión, se queda corto por los volúmenes que se trabajan, pero por dar algunas pistas orientativas. Bien, hecha esta introducción, voy a tratar de centrarme en eso específico de la desinformación que también salía en la comparecencia anterior y que creo que el portavoz de Podemos preguntaba, intentando diferenciar qué es lo peculiar de la desinformación en el momento actual, ¿no? Lo ha definido de una forma muy gráfica y creo que esa es la realidad. O sea, el elemento tecnológico es el que, en mi opinión, marca la diferencia, pero hay una serie de elementos que se derivan de la tecnología y que sacamos de los estudios de estos últimos 5 años sobre cómo transcurre la desinformación en los periodos electorales, en mi caso, y que yo señalaría como causas y que trato de explicar no solo por alarde teórico, por decirlo de alguna manera, sino porque creo que nos dan bastantes claves para pensar en la solución. En primer lugar, el exceso de información. Este exceso de información, en mi opinión, es un problema o es una causa de la desinformación, porque genera un tipo de consumo informativo que yo he definido de una forma gráfica, y no sé si útil, como de verdad a la carta, donde tenemos una carta infinita de posibilidades para elegir la información y cada uno de nosotros nos la construimos donde podemos con una gran facilidad. De esta manera somos nosotros los que vamos construyendo nuestra propia dieta informativa. Y esa dieta informativa puede ser una dieta informativa sana, puede ser una dieta informativa poco saludable, pero en gran medida acaba generando una serie de dinámicas que producen una serie de efectos que afectan a nuestro papel en la sociedad, por decirlo de alguna manera, y a nuestro compromiso democrático, ¿no? Esto que Bauman definía de una forma gráfica cuando hablaba de la posibilidad de que las redes nos permitían blindarnos del enfrentamiento con los conflictos creando escondites artificiales, decía Bauman, y en mi opinión define bastante bien esta lógica de la información. Uno puede refugiarse en la información que considera oportuna, generándose dietas informativas que le alimenten solo en la línea que él considera oportuna. A este exceso de información y además como consecuencia directa se uniría la falta de atención. Durante mucho tiempo la información ha sido un bien escaso. Hoy en día la información se ha convertido en una commodity al alcance de cualquiera que puede elegir, como les decía antes, con total libertad. El bien escaso hoy en día ya no es la información, sino la atención. Y en esta lógica las dinámicas informativas pasan a convertirse, esto que algunos han llamado traficantes de la atención, en un libro publicado por Capitán Swing el año pasado y que de alguna forma distintos autores también en España definen, yo creo, con bastante acierto,
convierten a la atención en el gran tesoro. Y cuando la atención se convierte en el objeto fundamental de la información, hay una serie de elementos que van de la mano. En primer lugar, el peso de la imagen, lo audiovisual. Algo que había anticipado Sartori a finales de los 80 en Homo Videns, que en mi opinión es una obra maestra que marca de una forma clara lo que está pasando, pero que en gran medida acaba condicionando o limando este carácter racional que les recuerdo al principio que planteamos como una de las bases de la democracia. En segundo lugar, y en mi opinión es casi igual de determinante, el elemento del tiempo. Esto que algunos denominan el sesgo de la novedad. Hoy en día todo ocurre en tiempo real. La información se construye en tiempo real, se construye en streaming. Hemos visto, de una forma, en mi opinión, dramática, como en determinados atentados terroristas, por ejemplo, se iba construyendo la lista de muertos en tiempo real, sumando y quitando muertos en función de lo que iba pasando. No sé si me explico. Todo por la necesidad de subir la información primero, poner que estaba en construcción, e ir construyéndolo aunque no se diera información real, generando, en mi opinión, peligros de todo tipo. Permítame la broma, pero en este país hemos visto cosas en este plano todavía mucho más llamativas, ¿no? En general, este sesgo de la novedad genera que se muera gente que no se ha muerto nunca, ¿no? Y Wikipedia está lleno de muertos resucitados de manera permanente. Pero en este país fuimos mucho más allá porque llegamos a matar a una persona e incluso a incinerarla. No sé si se acuerdan en el caso del ébola con la enfermera, que hoy está felizmente viva. Pero se llegó a publicar, no en uno, sino en 2 medios de comunicación que no tenían ninguna relación entre sí, cómo había sido la incineración de la enfermera. Cosa que es absolutamente espectacular y que, en mi opinión, refleja otro de los grandes problemas, otro de los grandes caldos de cultivo de la desinformación. Esa necesidad de ser siempre el primero, de recibir información, ese ser yonkis de la información, que en política, además, yo creo que se da todavía de una forma más agresiva, ¿no? Donde queremos tener la información en tiempo real cuanto antes y, además, redifundirla cuanto antes porque es un elemento identitario, o sea, que nos identifica como políticos atentos o personas que quieren. En ese caldo de cultivo la desinformación corre de una manera natural. Entonces, ese sesgo de la novedad, que creo que es relevante. En cuarto lugar, la hiperconexión. La red social de la desinformación, que creo que también es importante. El estudio de estas últimas campañas electorales nos lleva a deducir que tanto la producción como la difusión de desinformación tiene carácter multidireccional y participativo. Las campañas de desinformación son siempre campañas interconectadas. Puede parecer obvio, pero normalmente cuando tratamos de luchar contra la desinformación la tratamos como si fuera algo centralizado. Queremos buscar cuál es el origen, cuál es la fuente. Y siempre tropezamos en que la fuente no es una. O sea, las campañas, desde su origen, se construyen de manera descentralizada. Y eso es lo que las hace tan poderosas. Y eso es lo que impide, en mi opinión, buscar una fuente única de desinformación. Esto se aplica también incluso a las plataformas. O sea, cuando uno trata de luchar a la desinformación centrándose en una plataforma, ve cómo le corren las plataformas en las que vuelve a pasar lo mismo. Entonces, pues uno trata de cerrar Twitter y aparece Telegram, señalaba Clara antes, cierras Telegram y te vas a Parler, o da igual, o Gaps, o lo que sea. Es imposible, sin una estructura integral, ir persiguiendo la desinformación por las plataformas, aunque parezca paradójico por esto que digo, ¿no? Porque son multidireccionales, participativas y siempre interconectadas. De ahí que sea necesaria una respuesta individualizada en cada una de las plataformas. Y aunque luego se puedan detectar distintas pautas de coordinación, de las que si quieren podemos hablar también después. En quinto lugar, y voy un poco más rápido y pido perdón, la fragmentación, que es causa y consecuencia, ¿no? Como consecuencia de esa verdad a la carta en la que cada uno nos alimentamos informativamente como queremos, lo que antes llamábamos la esfera pública, entendido como una especie de lugar imaginario donde se producía el diálogo social y político, hoy en día se fragmenta. Y cada uno lleva a cabo esas conversaciones en sus pequeños nichos, en sus pequeños grupos, que normalmente se retroalimentan y donde corren de una manera natural pues este tipo de mentiras. Lugares, además, o nichos, además, que tratan, o sea, que suelen tener componentes identitarios y en los que, de alguna manera, y lo explicaré después, se fomenta la polarización por su propia lógica. Bien, otra de las causas que son importantes y que es relativamente novedosa, hay un libro muy reciente, publicado hace 2 semanas, por Carl Sastein y, ¿cómo se llama este? Y Kahneman, que se llama Noise,
en el que trata de explicar que durante mucho tiempo la desinformación la estamos mirando en términos de sesgo, en términos puramente individuales, en términos de cuál es la lógica antropológica que hace que los hombres compartan o consuman desinformación. Lo que dicen Sunstein y Kahneman es que la desinformación tiene un componente claramente social. Y ese elemento del ruido, que en mi opinión está muy poco trabajado, y este es de los primeros libros que lo tratan de manera sistemática, me parece que es importante entenderlo. O sea, ese deseo de mantener la coherencia de una cosmovisión, de ser parte, o sea, de ir en la misma línea en la que van muchos otros. Esa fórmula que hace que incluso cuando atacamos otras cosmovisiones lo que estemos haciendo es reafirmarnos en nuestra cosmovisión propia y que, en mi opinión, puede acabar condicionando las decisiones políticas de una forma todavía más brutal que el propio sesgo, ¿no? Y en este libro se usan dos ejemplos que creo que pueden ser relevantes. Por último, en lo que se refiere a causas, creo que es importante mencionar la motivación. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en una motivación puramente electoral. Y yo creo que hay que hablar de motivaciones ideológicas, que serían las que afectan al resultado. Motivaciones geopolíticas, que tienen más que ver con la inestabilidad o la contrarreacción de la que hablaba antes, ¿no? Con provocar determinadas reacciones, incluso en los gobernantes, que tengan resultados en términos de poder internacional. Pero también no es desechable, y muchas veces van de la mano, las motivaciones económicas. Esto está muy trabajado, por ejemplo, en las elecciones norteamericanas del año 2016, en determinadas zonas de Europa donde florecieron económicamente, creando una auténtica industria de generación de noticias falsas que alimentaron el proceso ideológico, pero que en ese caso no había ninguna identificación ideológica, simplemente había una voluntad clara o exclusivamente económica. Bien, desde esa perspectiva, o esta serie de causas tiene una serie de consecuencias, en mi opinión, y ahora sí que de verdad mucho más rápido. Una sustitución un intento de la sustitución de la democracia representativa por un concepto de democracia directa sin garantías. Esto lo puedo explicar después, pero un tipo de participación política que premia el activismo y deja, entre comillas, de lado al ciudadano pasivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una forma en la que el propio ruido que generan las redes y que genera la desinformación acaba convirtiéndose en un elemento determinante a la hora de tomar decisiones, este ruido del que habla Kahneman, ¿no? Y lo hemos visto, en mi opinión, en determinados, o sea, en la mediatización de determinados juicios jurídicos en la sociedad española en los últimos tiempos, y lo siento, pero en mi opinión eso es un peligro desde un punto de vista democrático. En segundo lugar, la polarización, que es consecuencia directa de la fragmentación y del aislamiento, que provoca una retroalimentación permanente en la que la necesidad de destacar, la necesidad de captar la atención, acaba generando la propia lógica de la radicalización. O sea, uno quiere ser dentro del grupo, llamar un poco la atención. Y en esa escalada de atenciones, por llamarlo de alguna manera, estos grupos cerrados acaban polarizándose de manera casi natural. Y eso está muy trabajado y hay miles de ejemplos. En tercer lugar, el incremento del carácter de espectáculo de la política, que en mi opinión también amenaza la democracia y en mi opinión también tiene una raíz directa en la desinformación. El peso del emotivismo, del que ya se ha hablado y que también me parece claro. La volatilidad de la política, la dificultad de establecer planes a medio o a largo plazo, el desarrollar la política en un continuo presente, por decirlo de alguna manera, que te impide mirar más allá. Son algunas de las consecuencias, como digo, que van más allá del mero efecto directo del impacto que puede tener la desinformación en un momento concreto, en una situación determinada y en la que podríamos seguir profundizando. Pero me centro en las soluciones para no superar tanto mi tiempo. Decía que podemos hablar de soluciones o podemos hablar de respuestas, y yo las divido de una forma muy gráfica entre respuestas inmediatas, que quizás son las más difíciles pero las más obvias, y respuestas estructurales, que en mi opinión son las importantes. Cuando hablamos de respuestas inmediatas, yo creo que la lógica pasa por identificar la información errónea y la desinformación antes de que se vuelva viral y tratar de compartir contramensajes claros y precisos. O sea, más que por la censura y por la eliminación, que genera una serie de problemas prácticos, o sea, jurídicos evidentes y además una serie de problemas prácticos muy claros, yo creo que hoy en día las instituciones tienen que dotarse de capacidad de respuesta ante la desinformación. Y esa capacidad de respuesta en lo inmediato
por el peligro que podrían correr determinados derechos si la respuesta fuera distinta, pasa por generar este tipo de lógicas de respuesta. En las elecciones mexicanas del pasado domingo, en lo que tuve la suerte de participar como observador internacional, centrándome en estos temas, pude comprobar en directo, por ejemplo, cómo el Instituto Nacional Electoral había articulado todo un sistema de contramensajes basado en un sistema de monitorización de casi 150 personas con bastantes herramientas tecnológicamente avanzadas, y cómo fueron capaces de detectar a priori algunos de esta información errónea que se estaba haciendo viral y dar respuesta antes de que se hiciera realmente viral. Me parece que en términos inmediatos es la respuesta más adecuada. Pero no podemos olvidar que la lógica de la desinformación no es una lógica de hechos, sino de narrativas. Y aquí es donde tenemos otro de los problemas. A mí me parece loable, o no me parece tan loable, a veces las formas creo que el fenómeno del fact-checking es un fenómeno que está madurando y que va perfeccionándose. Pero me parece que es claramente insuficiente porque lucha contra un problema que es mucho más grande. O sea, el problema de la desinformación, en mi opinión, no es tanto un problema de hechos, sino un problema de narrativas. Y, por tanto, tratar de luchar la desinformación con hechos es jugar un partido cojo, por decirlo de alguna manera. De ahí la necesidad de ser capaz de construir narrativas en el plano inmediato, de construir narrativas que hagan frente a esa desinformación. El ejemplo de Trump de las elecciones norteamericanas del 2020 que les ponía antes es muy gráfico, ¿no? O sea, como una serie de errores evidentes e innegables del sistema electoral norteamericano, fruto de su origen histórico y de mil cosas que además he trabajado mucho y que han ocurrido en todas las elecciones del mundo, se convierten con una narrativa adecuada en una denuncia de fraude, en mi opinión, infundada. Pero cómo esa narrativa de fraude acaba calando de una forma brutal, especialmente en la gran mayoría del votante republicano. De nada servían los hechos, porque la mayoría de esos hechos eran ciertos, pero no eran concluyentes, no sé si me explico. O sea, había habido problemas, como ha habido, insisto, en las últimas 50 elecciones presidenciales norteamericanas, en recuentos, en censos, había gente que no había podido votar, y eso lleva pasando 50 años. Pero lo que faltaba, o lo diferenciador en este caso, fue esa narrativa de fraude que consiguió calar y generó una gran inestabilidad, en mi opinión, al generar dudas sobre el resultado electoral. Bien, desde el punto de vista inmediato, por tanto, yo creo que ha quedado claro. Desde el punto de vista estructural y centrándome, o sea, más allá de las medidas de seguridad, de proteger procesos y personas, que creo que es un elemento básico, y estas propuestas que se han hecho en determinados sitios, en concreto en el Consejo de Europa, de convertir las elecciones en una prioridad de seguridad nacional y en una infraestructura crítica, y en algunos países del Consejo de Europa se ha decretado las elecciones como infraestructura crítica, dotándola de especial protección. Hay una serie de elementos que tienen componente jurídico de los que quiero mencionar de una forma rápida. En primer lugar, dotar a las autoridades de recursos. Si han leído ustedes las últimas resoluciones de la Junta Electoral Central, con motivo de las elecciones de Cataluña, hay una especie de grito desesperado de, por favor, dótennos de recursos. Si quieren que hagamos algo, dótennos de una legislación adecuada que podamos aplicar y dótenos de competencias, de capacidad de tomar decisiones. Porque hoy en día las autoridades electorales españolas no tienen capacidad para hacer frente a la desinformación, por muy mal que nos pongamos, no sé si me explico, no tienen recursos para hacer frente a la magnitud de la amenaza. Y, por tanto, podemos seguir frustrándonos, acusándoles de ineficientes, pero la realidad es que el problema es mucho mayor que ese, en mi opinión. Por tanto, para poder hacer frente, y también en términos inmediatos, a este tipo de amenazas, al menos en periodo electoral, es necesario dotar a las autoridades electorales de capacidad de respuesta en función de los tiempos y de la magnitud que tienen estas amenazas. En ese sentido, establecer autoridades y roles claros, crear estándares claros, canales de comunicación confiables, canales de denuncia claros y tiempos de respuesta adecuados a los tiempos de la amenaza. Son solo algunos de los elementos, pero en mi opinión, esta reforma de la LOREG que se anuncia y que creo que la subcomisión empezará a reunirse en breve, en mi opinión debería considerar, entre otras cosas, qué rol adquieren hoy pues las autoridades electorales, en concreto en España la Junta Electoral Central, respecto a este tipo de amenazas, porque es un elemento básico. En tercer lugar, desde el punto de vista estructural, insistir en la necesidad de la cooperación, y creo que hay que entender la cooperación de una forma mucho más radical de la que la hemos entendido hasta ahora. ¿Por qué? Porque la separación entre lo público y lo privado, en campos como este, donde lo privado tiene un peso
público indudable, incluso aunque queramos negárselo, resulta esencial. De poco sirve tener una legislación adecuada, cosa que a día de hoy no existe, si no tenemos capacidad de ejecución correspondiente. Y esa capacidad de ejecución el Estado no la va a tener nunca. Necesita acudir a las plataformas. En mi opinión, esa es la línea, y de lo que hablaba Clara antes, de la nueva directiva europea. Este planteamiento, y usar esta palabra estos días pues da un poco de cosa, pero ese planteamiento vicario de las redes sociales, o sea, donde son las redes las que ejecutan en nombre del Estado, por decirlo de alguna manera, y que en mi opinión es el mejor reflejo de esta cooperación. Y es una cooperación multidisciplinar, donde tienen que entrar las plataformas, donde tienen que entrar las autoridades electorales, donde tienen que entrar las propias, o sea, la academia. Hay algunos ejemplos como el de Brasil, donde el Tribunal Electoral estableció un Consejo Consultivo de Internet y Elecciones que, al menos en las últimas elecciones intermedias que han tenido, ha dado buen resultado. Panamá, México han hecho bastantes acuerdos intentando involucrar a todos los actores. En el propio Estados Unidos se creó la Election Integrity Partnership, que trataba de dar lugar, y que no solo se trata de cooperación formal o cooperación simbólica, sino que se trata de cooperación operativa y en tiempo real. ¿Por qué? Porque cada uno de estos actores es clave a la hora de detectar las amenazas y tratar de dar respuesta. Y si no se cuenta con todos ellos a la vez, es, en mi opinión, realmente imposible dar respuesta. Y, por último, en el plano regulatorio, pues creo que el gran tema, más allá de las autoridades electorales de las que ya he hablado, es el de las plataformas. Y me parece que en la situación en la que estamos quizá puede ser vano hablar de esto. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Clara, nos lo estamos jugando todo en el Digital Service Act Package, o sea, el famoso DSA que se está discutiendo actualmente en la Unión Europea, va a condicionar de una forma clara cuál es el papel de las plataformas, también aplicable a las elecciones. En mi opinión, hay 5 elementos claves que hay que tener en cuenta de cara a regular el uso de la desinformación en las elecciones. En primer lugar, los actores involucrados en la campaña, la financiación de los grupos externos, el papel de actores extranjeros en los procesos electorales, la posibilidad del anonimato o el papel que puedan desempeñar los particulares. Tenemos una regulación electoral que está centrada exclusivamente, cuando se habla de elecciones, en medios de comunicación y partidos políticos. Todos los demás actores son ajenos. Y, de hecho, hemos tenido casos frecuentes, como en el año 19, donde la acción de grupos externos a los partidos, cuando no se demostró coordinación objetiva entre los partidos y los grupos, pues la Junta Electoral decidió que no tenía capacidad para actuar, aunque había habido una coordinación, en mi opinión, como muy evidente, ¿no? Entonces, definir el papel de terceros en los procesos electorales en un momento en que pueden ser determinantes es clave. En las elecciones mexicanas de este domingo, 50 influencers del Partido Verde llevaron una acción durante la jornada de reflexión que les permitió llegar a más de 17 millones de mexicanos. Y, en principio, inicialmente la legislación no tenía capacidad de respuesta, porque la coordinación con el Partido Verde no era evidente, había que demostrarla a través de la financiación. Y los mensajes eran muy, muy claros, ¿no? Por tanto, centrarse en los actores involucrados, que en mi opinión es quizá el punto más débil de tratar de aplicar la regulación existente a la desinformación. En segundo lugar, pues definir de una forma clara los elementos que afectan al contenido de campaña. En mi opinión es el punto más débil y es en el que yo creo que la legislación no debería entrar, o no debería entrar de una forma agresiva por los, entre comillas, efectos secundarios que tiene sobre los derechos fundamentales. En tercer lugar, definir o redefinir los tiempos en campaña electoral. Estamos hablando de las limitaciones a la petición del voto, la publicación de información sobre la jornada de reflexión, la prohibición de publicar encuestas. Son todos elementos que, en mi opinión, quedan desfasados y que tratar de hacerlos cumplir acaba generando efectos contraproducentes en aquellos que los cumplen, ¿no? El ejemplo más gráfico, en mi opinión, es el momento en el que WhatsApp cierra las cuentas de 4 partidos políticos españoles, empezando por Podemos y siguiendo por todos los demás, a 2 días de la celebración de la elección, dejando a los partidos en el momento de la jornada de reflexión donde más desinformación hay sin posibilidad de dar respuesta. Persiguiendo teóricamente un fin objetivo, acaba destrozando absolutamente la propia capacidad de los partidos en este caso concreto, pero podríamos poner 1000 ejemplos más. Y el último sería todo lo que tiene que ver con la privacy y con la integridad de los datos. Acabo ya y simplemente apunto, pues como resumen,
tres elementos que creo que pueden servir para sintetizar todo lo que he tratado de decir, ¿no? Decía Bentham que el mismo cuchillo que me corta el pan me corta el dedo, y no por esto desterramos los cuchillos de nuestras mesas. Reprendas el abuso como en todas las cosas, hasta las más santas, y no se deduzca de él que la cosa es mala. Evidentemente, o sea, la tecnología y en concreto las redes sociales, que son el canal por el que circula la desinformación, es un elemento neutro que puede generar innovación de una manera natural. Es necesario, en mi opinión, dar una respuesta ante la magnitud de la amenaza, y es lo que he tratado de poner de manifiesto. Pero, ojo, no vaya a ser que la amenaza acabe lastrando o acabe estropeando o quitando fuerza o capacidad a un elemento de progreso, en mi opinión, determinante. Esto no quiere decir que no haya que afrontar el problema, y este sería el segundo elemento. Pero en ese enfoque del problema, en mi opinión, sería mejor centrarse en patrones de comportamiento que en contenidos. O sea, hoy en día existe tecnología suficiente, no es la que hacen los verificadores, y nos lo ha dejado de una forma bastante cristalina clara, pero hay mecanismos para tratar de detectar esos patrones de comportamiento y tratar de enfrentarlos de una forma clara. Eso es lo que hacen las plataformas, aunque no lo hacen de una forma clara. Pero creo que esa debe ser la línea menos nociva para los derechos fundamentales en la que deberían centrarse las respuestas, porque sigo pensando que el pluralismo es el único mecanismo conocido para acercarnos al diálogo en sociedades que son cada vez más heterogéneas y diversas. Y en ese sentido, la única forma de garantizar el pluralismo, en mi opinión, pasa por centrarnos en patrones de comportamiento, en procedimientos y no tanto en contenido. Y acabar con esa lógica, y tercero y acabo, esa distinción, en mi opinión, puramente artificial en la situación actual entre autorregulación y regulación. O sea, hoy en día no cabe más mecanismos para hacer frente a estos problemas que lo que algunos están empezando a llamar la corregulación. Es necesaria una acción conjunta y determinada entre las plataformas privadas y los actores públicos. Una acción conjunta y determinada donde, en mi opinión, la última palabra la tienen que tener los actores públicos y creo que especialmente los judiciales. Pero donde no cabe tratar el problema desde dos perspectivas diferentes. Se tratan de una manera conjunta, haciendo a las plataformas partícipes de la ejecución de esa regulación y teniéndolas en cuenta incluso en todo el proceso regulatorio, porque son los únicos que tienen información real que nos permitan dar respuestas eficaces, o estamos muertos. Y por último, y ahora ya sí que acabo, aplicarnos, y perdón por la moralina, pero aplicarnos en la conducta personal. No todos los que están aquí tienen una gran responsabilidad, o sea, más allá de tratar de establecer un marco regulatorio apropiado, tienen una gran responsabilidad en el fomentar un clima de desinformación en función de sus comportamientos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que si la pregunta es ¿qué podemos hacer? En mi opinión, una de las primeras respuestas sería pues tratar de cumplir, tratar de comportarnos de una forma razonable que no promueva este tipo de comportamientos en el ejercicio de nuestra acción política diaria. Pues hasta aquí. Les pido perdón por haberme extendido un poco más de la cuenta y quedo a su disposición. ¿El portavoz del Grupo Mixto tiene una gran prisa? Sí. Sí. Entonces no tengo más que decir. Ya sabe usted, señor presidente, que en el Grupo Mixto acostumbramos a estar en dos sitios como mínimo a la vez. Es mi caso en estos momentos. Viva la transversalidad. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, doy la bienvenida ante esta Comisión de Seguridad Nacional al profesor Rubio Núñez y le agradezco su interesante comparecencia. En su currículum ha visto que es usted, además de docente, un escritor muy prolífico, con grandes conocimientos, múltiples investigaciones, una acreditadísima experiencia en distintos registros, en muchos registros. Y yo quería plantearle, o tenía aquí unas notas, para plantearle algo en relación con su libro sobre las redes sociales en la Administración General del Estado, del que es usted coautor. Y quisiera pedirle un comentario sobre cómo evalúa usted la evolución hacia la Administración Pública 2.0 y cuál ha sido el desarrollo y el impacto de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Si no estoy mal informado, fue usted uno de los expertos que participó
en la redacción del proyecto de ley. Parece que nuestras administraciones públicas son unidireccionales, pero no hemos aprovechado suficientemente la oportunidad que ofrecen estos canales de comunicación con los administrados. Una segunda cuestión, a la que usted ya se refirió expresamente en su comparecencia, pero a la que le insto a profundizar más, es en relación a las injerencias externas en los procesos democráticos, que ya hemos visto que incluso ponen en duda la legitimidad de resultados y hay acusaciones incluso de injerencias de potencias extranjeras en favor o en detrimento de opciones políticas e incluso alteración de resultados. No hablamos de injerencias sobre procesos menores. En Estados Unidos, por citar el caso más relevante, han planeado dudas sobre recuentos. Creí entender que estuvo usted atento a las recién celebradas elecciones en Perú, donde lo parejo de los resultados ha llevado a una de las candidatas, la señora Keiko Fujimori, a iniciar una batalla de reclamaciones por la vía judicial. Finalmente, una tercera cuestión. Es usted profesor de Derecho Constitucional y nuestra Carta Magna va camino de cumplir 43 años. En el 78 era impensable esta evolución tecnológica que nos permite comunicarnos en tiempo real y conocer lo que está pasando en cualquier rincón del mundo de forma automática. Pero hay un valor que la Constitución remarca en su artículo 20, que es el relativo a comunicar o recibir libremente información veraz, recalco, veraz, por cualquier medio de difusión. Los ciudadanos somos víctimas de noticias e informaciones falsas que se difunden con una gran rapidez. Digo los ciudadanos españoles. Y yo afirmo, y lo digo en sede parlamentaria y lo repito muy a menudo, que nuestro Gobierno no es de fiar. Y por eso, volviendo a las cuestiones electorales, apelando a su experiencia y dentro de esas premisas que usted subrayaba, como que la verdad existe, que es posible llegar a ella a través del diálogo, yo afirmo, y seguro que no soy el único en esta sala que lo dice, que en España existen instrumentos y recursos públicos de esas nuevas formas de intermediación a las que usted se refería, que dependen del Gobierno, que están al servicio de la manipulación de los datos en los procesos electorales. Y lo cito más claramente. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Usted, profesor Rubio Núñez, experto y conocedor de múltiples procesos electorales, ¿conoce algún caso en el mundo similar a lo que hace el Gobierno en España con el CIS, cuyos trabajitos electorales quedan además sistemáticamente desautorizados por las urnas? ¿Conoce algún caso? Yo creo que estamos ante uno de los casos únicos en el mundo con un instrumento al servicio del Gobierno donde en plenas elecciones, vulnerando las directrices de la Junta Electoral Central, este organismo trata de introducir elementos que distorsionan, que desinforman a los electores. Y a mí eso, en el contexto de una Comisión de Seguridad Nacional, en el contexto de una ponencia sobre las fake news, sobre la desinformación, me parece que es importante resaltarlo y denunciarlo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Le agradezco, en todo caso, la trayectoria a lo largo de muchos años. Señor Gutiérrez, ¿va a intervenir o...? Sí. Sí, gracias. Bueno, disculpa, ante todo, muchísimas gracias, señor Rubio, por su comparecencia. Ha sido muy interesante, que me parece que nos hemos ido un poco por la parte más filosófica, que también es importante, ¿no? Pero, bueno, antes de nada, discúlpeme, pero me pasa como el señor Blanca, no puedo estar en dos sitios a la vez, con lo cual muy brevemente voy a hacer 2 o 3 comentarios y voy a tener que salir corriendo. Yo le rogaría, porque lo comentaba antes con el presidente, que si usted tiene bien contestarme, porque así queda reflejado y yo creo que será bueno para los trabajos posteriores de la comisión, aunque yo no esté aquí para escucharle, no es mala educación y por eso le pido disculpas por adelantado.
Bien, le decía que era un poco más filosófica, pero me parece que es importante porque al final yo creo que hay que entender un poco la raíz de las cosas y por qué suceden, ¿no? Y si no es difícil atajarlas. Y mencionaba usted un poco mi intervención anterior, pues en el tema de buscar soluciones, ¿no? Bueno, yo es que creo que es importante porque esto es la Comisión de Seguridad Nacional y aquí no estamos para hacer un debate filosófico ni un debate académico, sino estamos para intentar plantear algunas soluciones desde la perspectiva de aquellas cosas que le importan a la Comisión de Seguridad Nacional, como es efectivamente la desinformación, porque le damos importancia, porque creemos que es importante y porque de alguna manera entendemos que puede afectar a nuestra seguridad. Entonces, quedarnos simplemente en contar las cosas y no intentar buscar. Es verdad que las soluciones tampoco tienen por qué ser a corto plazo, no tienen por qué ser inmediatas, habrá cosas que tendrán que ser a largo plazo, habrá que esperar, como decía antes Clara, pues a que se desarrollen legislación comunitaria como se está en marcha para ver cómo la adaptamos y la ponemos en nuestro lugar, pero creo que es fundamental porque es verdad que hay que conjugar esta seguridad nacional con las libertades individuales de los ciudadanos. Y creo que ese es el problema para mí más difícil. No tanto el entender por qué, cómo se produce, cuál es el papel que tienen las plataformas, el papel que tienen los medios de comunicación o el papel que tenemos los propios ciudadanos o partidos políticos o otro tipo de organizaciones a la hora de generar contenidos, de comentar información o comentar sucesos que pasan, sino sino un poco lo que estamos hablando de hasta qué punto las soluciones que podamos buscar a eso no entran en conflicto con aquellas libertades individuales que lógicamente debemos como legisladores pues preservar de forma prioritaria, ¿no? Sobre lo de la verdad, claro, es que la verdad, yo no sé, me pregunto si existe la verdad. Yo no voy a recurrir a aquello que decía Newton, ¿no?, al final de su vida, donde dijo que la única verdad era la ley de la gravedad. Claro, salvo si quitamos los axiomas matemáticos y que 2 más 2 son 4 y eso es una verdad absoluta, pues probablemente todo lo demás pues está sujeto a muchas interpretaciones sobre qué es la verdad. Entonces, para mí yo creo que no es tanto qué es verdad, sino qué es mentira y qué es mentira de una forma provocada, de una forma que no viene a ser un error, que no viene a ser una mala interpretación, sino que se busca con esa mentira hacer el daño más que intentar buscar la verdad. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que ponerle prevención, porque cuando se busca hacer una mentira o se busca decir una mentira para hacer daño en algo que respecte a las instituciones, pues ahí es cuando efectivamente entra en conflicto con nuestra democracia. Si no preservamos nuestras instituciones y la mejor manera de atacarlas es decir mentiras sobre las instituciones, pues es cuando conseguimos que la democracia deje de funcionar. Bueno, solamente estas reflexiones por si usted quería hacer algún comentario sobre ellas, y le agradezco nuevamente su comparecencia y me disculpo nuevamente por tener que abandonar la comisión tan rápidamente. Gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. A continuación tiene la palabra el señor Mayoral. Muchas gracias, señor presidente. Pues la verdad que me ha resultado muy interesante lo que ha sido toda la exposición, en concreto, además, la recomendación bibliográfica que nos ha hecho sobre la cuestión de los traficantes de la atención. Y luego sí que me gustaría que pudiera hablarnos de la interacción que existe entre lo que vienen a ser los bulos en las redes y su emergencia a través de los medios de comunicación oficiales. Es decir, ¿cuál es la importancia que tiene? No es lo mismo que un tuit de alguien desconocido, de un fabricante profesional de bulos, estén en las redes sociales, a que programas de máxima audiencia puedan hacerse eco de esos bulos y convertirlos en una noticia, porque además tiene como un doble efecto. El efecto de la noticia concreta, que luego además su desmentido posterior tiene un impacto muchísimo menor, aunque se haga en un medio oficial, pero sobre todo el poder de legitimación del que miente. Y ahí, si existen estudios acerca de esos puntos de conexión, porque en determinados momentos lo que sí que se ve es que existe un sesgo previo, que participan de la misma comunidad. No sé si me estoy explicando por dónde voy, ¿no? Y me gustaría, porque además durante la pandemia lo hemos podido ver en bastantes ocasiones. Y me gustaría si pudiera opinar acerca de cómo puede influir esto en el desprestigio de los propios medios de comunicación. Hemos visto previamente unos gráficos acerca de la credibilidad de los propios medios de comunicación, que está en nuestro país en las tasas más bajas, ¿no?
Ahí hay un análisis, o sea, hay una reflexión en torno a que, porque esto no es que los ciudadanos sean malos y resulta que es que tienen una animadversión a los medios, sino que hay algo que tiene que subyacer en cuanto a eso que planteaba al principio, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que es precisamente el pensamiento de la Ilustración como base del pensamiento democrático y el hecho de plantear la posibilidad de la verdad cognoscible, ¿no? La verdad y la búsqueda de la verdad, que es la base del pensamiento científico frente al oscurantismo de la Edad Media. Precisamente es la Ilustración quien viene a plantear la posibilidad de, a través de métodos científicos, de que podamos conocer la verdad. Y la realidad es que hay una batalla ideológica de una nueva emergencia del terraplanismo o del pensamiento anticientífico, ¿no? La legitimación del pensamiento anticientífico, ¿no? Y ahí sí que me gustaría que si puede hacer algún punto de conexión con la importancia que tiene la educación a la hora de poner en valor el pensamiento científico. La necesidad de poner de que la Tierra no es plana no fue algo que fuera descubierto precisamente de forma reciente y ha existido toda una lógica para poder llegar a las conclusiones a las que se han llegado al cabo del tiempo. Y a pesar de todo hay una corriente, ¿no? Igual que existe con respecto al creacionismo y todo este tipo de cuestiones, que han tenido además la legitimación legislativa incluso en algunos países para que las teorías creacionistas frente a las teorías científicas se puedan difundir incluso en las instituciones educativas. Y ahí sí que me gustaría un poco ver la importancia que tiene precisamente esos conceptos ilustrados, que son la base de la democracia, y cómo precisamente la emergencia del pensamiento anticientífico, del terraplanismo y del creacionismo, que están siendo legitimados en la última etapa, es al mismo tiempo un cuestionamiento de la base de la democracia, como fundamento para la articulación de las sociedades. Es decir, hay una emergencia y una puesta en cuestión de lo que viene a ser la propia posibilidad de tener una sociedad democrática. Y en último lugar, y con esto termino, sí que me ha gustado mucho una reflexión que ha hecho usted sobre la necesidad de proteger el pluralismo político. Es decir, que no se tire el niño con el agua sucia, ¿no? Que seamos capaces de, cuando abordamos esta cuestión, entender que es una responsabilidad social, que no es una responsabilidad del Estado para utilizar la compulsión. Simplemente puede haber algunas conductas que se puedan tipificar como delictivas porque tengan una serie de finalidades y tengan una serie de características, pero sí me ha gustado mucho esa necesidad de tasar y de acotar muchísimo ese tipo de fenómenos, donde realmente con lo que nos estamos enfrentando es con un fenómeno social que requiere de respuestas sociales y no de las respuestas de la compulsión del Estado, que habitualmente en este tipo de cuestiones no solucionan nada y suelen ser contraproducentes para los valores jurídicos que queremos proteger, ¿no? Y ahí, sobre eso sí me gustaría si pudiera hacer alguna reflexión. Muchísimas gracias. Perdón que me he distraído con el vicepresidente. Mire, entonces tiene la palabra, le corresponde al portavoz de Vox, que será el señor Utrilla, ¿no? Si no me equivoco. Gracias. Muchas gracias, presidente, señorías. Agradecemos su presencia aquí, señor Rubio, y la verdad es que ha sido una exposición brillante y muy interesante. La verdad, la información veraz y, en concreto, el periodismo deberían ser uno de los pilares fundamentales para sostener las sociedades democráticas. Esta frase es suya, señor Rubio, y no podemos estar más de acuerdo con ella. Y, sobre todo, en el condicional del verbo que usted utiliza, porque, efectivamente, la realidad es que no es así. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que usted ha descrito en los puntos bastante de forma prolífica por qué realmente la desinformación triunfa, ¿no? Esa posverdad. Le voy haciendo preguntas conforme voy haciendo reflexiones. ¿No cree usted que el individuo también hay que confiar un poco más en él y entender que la madurez de la persona en un momento dado puede llegar a discernir y a tener la capacidad de entender que está recibiendo desinformación y que debe contrastar esa información? Es decir, no estamos teniendo un excesivo paternalismo con los individuos,
los ciudadanos, entendiendo que se van a creer todo lo que les llegue. Es cierto que esto ha ocurrido, no vamos a negarlo, porque es cierto que puede estar pasando. Pero tampoco neguemos que los medios de comunicación intentan manipular y que los poderes públicos y privados intentan manipular al ciudadano. Con lo cual, es una reflexión que hago y me gustaría que comentara. Yo creo que para abordar este problema es esencial centrarnos no tanto en el contenido de la mentira, sino en el objetivo y la finalidad que busca el mentiroso para hacer la desinformación, ¿no? En definitiva, para solucionarlo yo creo que deberíamos de poner el foco ahí. Para nosotros una de las razones fundamentales es el intento de los gobiernos y de los poderes públicos de manipular y controlar a la opinión pública, evidentemente. Pero no todo es ajeno al individuo. Es cierto que también hay una parte que también me gustaría que comentase usted, de responsabilidad individual en todo esto, en cuanto a que es más fácil reafirmar el pensamiento que pensar. Estamos creando una sociedad acrítica que donde cuesta menos esfuerzo y lleva menos tiempo pensar que informarse. Parece que el hombre posmoderno prefiere reafirmar su opinión que cuestionar realmente la información que recibe y buscar una emoción más que buscar la verdad. Por eso las noticias falsas, diseñadas expresamente para ello, son más virales y se adaptan mejor a la demanda y llegan a más individuos. Ya no existe esa independencia periodística de antaño, que los medios de comunicación están comprometidos con quien les paga y les subvenciona. Esto es una realidad y que debemos afrontar también en todo el aspecto de la desinformación. Son contados los periodistas que hoy en día se expresan con libertad y con autonomía. Señor Rubio, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es reversible esto? ¿Podemos llegar a recuperar la confianza? El anterior compareciente nos hablaba de una pérdida de confianza en los medios de comunicación de un 36%. ¿Esto es reversible, según su opinión? Es la nueva era, la era de la posverdad, los nuevos tiempos de la desinformación. La desinformación, como usted ha dicho, es un enemigo directo a la democracia, pues socava sus cimientos, ya que ésta se sustenta sobre todo en las decisiones supuestamente libres que toman los ciudadanos con una información veraz. La desinformación acaba en manipulación, en propaganda, y esto sin duda dinamita la democracia. Para nosotros la solución se llama educación y confiar en la madurez del individuo. Estas soluciones que ponemos muchas veces de controladores de la situación, es muy importante saber a quién colocamos para controlar todo esto. Si son agencias públicas, al final los gobiernos están detrás, y si son agencias privadas, al final tienen sus intereses económicos y sus sesgos políticos sin duda, y por supuesto no pueden ser juez y parte, como luego le diré. Para usted, cualquier que se vaya solución, nos ha dicho algunas de ellas, pero en cuanto a esta parte de la educación me gustaría que hiciera algún comentario. ¿Piensa usted que se volverá a la independencia y autonomía de los medios de comunicación del pasado? Bueno, le dejo ahí la pregunta. La libertad de expresión e información es uno de los principios fundamentales y necesarios de una sociedad para que pueda llamarse democrática. Es una pieza clave de los derechos que tienen los ciudadanos para ejercer de contrapeso al poder de sus gobernantes. Y es la base fundamental del necesario intercambio de ideas, opiniones e informaciones que conforman el debate público fundamental para garantizar la libertad y pluralidad que permita la convivencia y la participación ciudadana de los ciudadanos y el pluralismo, que es lo que usted ha dicho en una parte de su intervención. La aparición de las redes sociales ha supuesto un cambio de paradigma del derecho a la libertad de expresión e información, contribuyendo a la democratización y ampliando nuevos horizontes en el necesario y legítimo intercambio de ideas y opiniones. Estas nuevas plataformas que escapan del control político han supuesto que personas, partidos políticos y organizaciones que desearían imponer una única corriente de opinión y pensamiento los vean como una amenaza. Por todo ello, desde distintas instituciones se lleva tiempo trabajando para ejercer un control y verificación de opiniones e informaciones que se escapan al control político, alegando el aumento de las noticias falsas e ignorando que en nuestro ordenamiento jurídico ya existen mecanismos para detectar y sancionar a los que usen los legítimos derechos de los ciudadanos para atentar contra el interés general. ¿Qué opina usted en particular de las empresas de verificación o los fact-checking? En concreto, que estén lideradas por personas que no son independientes o incluso que están en activo en algún medio de comunicación. Fíjese que ya no le hablo tanto del sectarismo o del posicionamiento político que pueden tener algunos de ellos, como el hecho de que algunas de ellas sean personas que están a la vez emitiendo información por medios de comunicación y a la vez chequeando esos medios de comunicación. ¿No le parece a usted un despropósito esto? Le pondría ejemplos concretos, pero sabe usted perfectamente a quién me estoy refiriendo.
por último diría que la respuesta frente a las amenazas a las que se enfrentan las sociedades democráticas debe ser siempre más libertad y menos control por aquellos que ejercen el poder. Ningún poder público ni privado debe erigirse en juez y parte a la hora de sancionar ninguna opinión, información o expresión. Esto debería tener en frente a todos los partidos políticos que están comprometidos con la democracia, la libertad y la defensa de nuestro ordenamiento jurídico. Pero como empecé esta intervención, el condicional debería lo utilizo, porque como todos aquí sabemos, esto no es así. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Rubio, por su magnífica exposición. Creo que nos ha traído usted a aquellos elementos que a veces se pasa por ellos muy deprisa, porque tendemos también en esta sociedad nuestra a concretar aquello que nos es más aprehensible, ¿no? Y, por tanto, esta es una materia de muchísimas aristas, como se ha puesto de manifiesto, pero usted ha puesto el dedo en la llaga, si me permite la expresión, en lo fundamental en una comisión como esta, no porque no haya otros temas importantes, que los hay, pero evidentemente el saber que hay indudables intereses, mecanismos, fórmulas que generan desinformación con objetivos diversos y que plantean evidentemente riesgos extraordinarios. Pero uno de los más importantes es el riesgo sobre el que usted ha basado en general su disertación, es el de la calidad de la democracia, ¿no? El de los elementos, el de los puntales de la democracia. Y el segundo, y podemos alterarlo perfectamente en el orden, el de los derechos y las libertades de los ciudadanos, ¿no? Y creo que eso siempre debe ser tenido en cuenta si se quiere realizar una ponencia desde esta Comisión de Seguridad Nacional que vaya más allá del puro debate digital, tecnológico, etcétera, que puede tener otros elementos. Sin embargo, y casi pareciendo que me contradigo en mis palabras, usted ha puesto de manifiesto, entre otros muchos elementos de este debate, el elemento tecnológico, ¿no? El elemento tecnológico es indudable ya que ha roto equilibrios, utilizando sus propias palabras, y que pone en cuestión los pilares de la democracia y que nos obliga a una clara relectura de los derechos, las libertades y las garantías, tal como lo entendíamos en un mundo, si se me permite, analógico, ¿no? Por ejemplo, el profesor Teruel resalta que el cambio tecnológico no garantiza por sí mismo la plena efectividad de la libertad ni garantiza un auténtico pluralismo democrático. Y usted ha concluido diciendo lo importante que es, como ya se ha puesto de manifiesto, ese pluralismo democrático. Y además nos ocurre en un momento en que lo privado y lo público se difumina. Se ha dicho en la comparecencia anterior y me parece muy importante y usted se ha referido a ello. Es evidente que, y en Estados Unidos, con distintos debates judiciales, incluso en la Corte Suprema, se está poniendo de manifiesto cómo no tenemos tampoco que simplificar aquello de que las plataformas forman parte del ámbito de lo privado, cuando les estamos dando, además, evidentes poderes públicos. Poderes públicos que alguno de los tratadistas en la materia les hace denominar como agentes de seguridad, ¿no? En consecuencia, esa ruptura de las fronteras entre lo público y lo privado y la entrega de poderes que corresponden a lo público y que, sin embargo, se desarrollan por los privados, les colocan en una situación de superioridad que, evidentemente, afecta, sin lugar a duda, a los derechos y a las libertades de los ciudadanos. Fíjense que en ese sentido Estados Unidos trabaja mucho ya sobre el tema de lo importante que es el derecho del acceso al foro,
porque evidentemente, por mucho que hayan sido promotores privados quienes hayan impulsado estas plataformas de comunicación cerrada o abierta, en definitiva, en este momento la democracia no podría realizarse tampoco, esta nueva democracia, si me permiten la expresión, sin poder participar en ellas, con todos los riesgos que conlleva, hasta el punto de que la Corte Suprema Americana, en una de las últimas sentencias más importantes, define las redes sociales como los espacios de mayor relevancia en la discusión democrática, desplazando inequívocamente a otros lugares hasta ahora trascendentales. En consecuencia, creo que ese elemento tecnológico, con todos los riesgos que conlleva, que acrecienta evidentemente, como se ha puesto de manifiesto, y yo no voy a entrar en ello, es lo que hace que nuestro discurso a la hora de afrontar esta materia tenga que ser distinta. En estos días, en la prensa, César Antonio Molina titula uno de sus artículos para referirse al totalitarismo tecnológico como la tiranía del algoritmo y la idiotización, ¿no? A la hora de poner de manifiesto hasta qué punto, si se nos va de las manos, con todas las ventajas que tiene el ámbito de la digitalización, lo que puede ocurrir es que desaparezca la creación humana tal y como la conocemos, además de otras cuestiones. Por lo tanto, distintas aristas que evidentemente usted ha puesto de manifiesto. Sin embargo, se pone demasiado énfasis, creo yo, en ocasiones, en el daño que se genera a la libertad de expresión. Y no solo es la libertad de expresión la que está en juego, que evidentemente tiene que ser reinterpretada y construidos los instrumentos para su protección en este ámbito, sino también la libertad personal, la libertad individual en todas sus esferas, y que lleva a, yo creo, reeditar un viejo debate, sobre todo desde el nacimiento de Internet, entre la seguridad pública, la seguridad de las sociedades y de los individuos y la privacidad. ¿Cree usted entonces que no se pone demasiado, cuando se intentan dar respuestas, como decía, o soluciones, no se pone demasiado énfasis en el control individual? Ya esa tiranía digital nos lleva a que estamos monitorizados por las propias aplicaciones, por las propias empresas y plataformas tecnológicas, ¿no? Y, sin embargo, parece que las soluciones a veces conducen a, desde la alfabetización, que sí que la considero necesaria, faltaría más, pero a poner demasiado interés en la alfabetización, como si el propio individuo pudiera luchar con aquello que ni siquiera conoce, con saber cuáles son los entramados para que haya alguien escuchando permanentemente, alguien o algo permanentemente escuchando nuestros comportamientos, nuestras preferencias, nuestras prioridades, y sobre lo que, aun con una gran alfabetización, no vamos a poder luchar, ¿no? Por tanto, me ha gustado que usted, porque se lo pensaba plantear, señalara que nuestras administraciones electorales no tienen instrumentos hoy. No solo no tienen instrumentos normativos, sino que no tienen instrumentos de poder ejecutar esas acciones que permiten garantizar esos equilibrios rotos con la interferencia de acciones, sobre todo de acciones interesadas de desinformación. Yo le diría, ¿y cómo podemos hacer en los periodos intermedios? Porque indudablemente alguna cuestión ha señalado muy rápidamente al final, ¿no? Pero, claro, no solo es importante el momento electoral, que lo es, sino cómo se llega al momento electoral, de qué manera se ha controlado a la opinión pública y cómo ese control de la opinión pública lleva a la confrontación y lleva a la desestabilización. Se plantea una dialéctica, y termino enseguida, en este momento, otra vez más, sobre si hay que regular, si basta la autorregulación, si tiene que haber un combinado entre regulación y autorregulación. Bueno, desde que estamos trabajando en Internet sabemos que es poner puertas al campo, porque, como ya se ha dicho aquí, se necesitan pues que tengamos una regulación global, decía la anterior ponente, y esto es bastante complicado, ¿no? Nos es complicado tenerla solo en Europa como para tener una regulación general. A la espera de esa regulación europea, ¿cree que estamos dando los pasos en España adecuados
para ir resolviendo los problemas inmediatos, pero para colocarnos en una mejor posición en la estrategia, en el planteamiento estratégico, porque hasta ahora tenemos una orden, la de 2020, que bien establece una serie de mecanismos de coordinación, de cooperación entre las autoridades. Tenemos unos informes en los que se nos hacen unas recomendaciones de qué tiene que ir haciendo cada actor y contribuir a esa mejor cooperación, pero estamos preparados para afrontar los retos de ataque a la democracia desde las instituciones públicas. Tenemos demasiado miedo a establecer las reglas que sean necesarias. Sería bueno pensar que la autorregulación sin consecuencias para los autorregulados ya se está demostrando en muchos ámbitos que no sirve para nada. Bien, muchas gracias. Aquí lo dejaría. Por último, tiene la palabra la señora Navarrete. Uy, perdóname. Nasarre. Nasarre, ¿por qué estaría yo pensando? Muchas gracias, presidente. En todo caso, diputada y senadora por Huesca. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias por su exposición y su compromiso con sus aportaciones, señor Rubio, en este tema tan complejo y tan necesario su enfoque. Estamos en un problema global, inmersos en un mundo lleno de incertidumbres y complejidad, en el que las noticias falsas, la desinformación y la comunicación adquieren un cariz mucho más importante desde todos los ámbitos, tecnológico, económico, político, social y indudablemente de la sociedad civil. En estos tiempos de exceso de información, como usted se refería, o coloquialmente de infoxicación, en un concepto más peyorativo, quizás aludiendo al exceso de información generando toxicidad. Por ello es imprescindible esta ponencia y que se aborde parlamentariamente estableciendo sinergias necesarias y elementos al debate como los que usted, señor Rubio, nos ha planteado en su intervención. Me parece muy interesante su apreciación, máxime estando en el contexto de la Comisión de Seguridad Nacional, del concepto de infraestructura crítica con la debilitación de la confianza con el objetivo de la democracia, actuando siempre con perspectiva, como usted decía, por los efectos estructurales dentro del contexto democrático que ello implica, con ese elogio de la duda para la desestabilización de los Estados. Es interesante esas apreciaciones y que las tengamos en cuenta. Dentro de su disertación acerca de la verdad y la democracia, me quedo con una frase que es suya. Abro comillas: en la sociedad del conocimiento la información es la materia prima fundamental de la democracia. No es un elemento accesorio o nocivo, sino que forma parte esencial de la misma. Cierro comillas. Con relación a su reflexión, me gustaría saber su opinión desde el punto de vista académico. Con la sociedad actual, ¿cree que es suficiente la educación crítica actual? ¿Sería conveniente el incrementar el valor, la dignificación de los conceptos como objetividad, transparencia, verdad, en detrimento de la manipulación, coacción, mentira o los intereses oscuros en favor de nuestro sistema democrático y, por ende, de mejorar la cultura democrática ante esas amenazas a la verdad a las que se refería usted en su intervención? Por otra parte, la desinformación, las noticias falsas generan amenazas a las cuales debemos aportar herramientas, soluciones para afrontarlas. Hemos visto desde la sociedad que se incorporan diversos tipos de manipulaciones en los que se suman actores actualmente la tecnología. Todo el mundo tiene un móvil. Todo el mundo comparte información, datos, bien desde el punto de vista personal, grupal o en las redes sociales, amparándose peligrosamente al anonimato en ocasiones. Hay una reflexión muy ilustrativa del periodista Iñaki Gabilondo que comentaba: cuando hay una gran inundación se echa mucho de menos el agua potable. En este caso, cuando hay una gran inundación informativa, se echa de menos la potabilización de la información. La herramienta fundamental o el agua potable de la información, ¿diría usted que es la educación y siempre ir a fuentes oficiales, no al sesgo ideológico o, como ha apuntado también, al sesgo de la novedad? Me interesan mucho sus reflexiones acerca de la intermediación oculta y la representación política. ¿Tiene que ver con la espectacularización de la política?
y su repercusión en la democracia a través de la perversión del diálogo y de la información, generando crispación y en ocasiones polarización, como hemos visto en ejemplos prácticos durante esta pandemia con la proliferación exponencial de las noticias falsas. Y por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista vemos necesaria la reflexión acerca de la comunicación institucional. Las fuentes oficiales actualizadas, accesibles y no sensacionalistas, ¿cree que llegan al ciudadano? ¿O bien al ciudadano es más fácil que llegue una última hora con tintes sensacionalistas? ¿Deberíamos, desde el punto de vista institucional, ser más atractivos y accesibles? ¿Es ese uno de los caminos para afrontar este problema de la desinformación? Una de las conclusiones fundamentales por parte de todos los comparecientes hasta la actualidad es que la desinformación requiere consenso y diálogo, no favorecer lo superficial y sensacionalista, sino abordarlo con contexto y narrativa, en las fuentes oficiales, con transparencia y, sobre todo, pedagogía. Por parte de las administraciones, desde lo público, debemos apostar por garantizar una mayor alfabetización mediática, con educación crítica, con investigación, con ética y, por supuesto, dotarlas siempre de los recursos adecuados, ¿no?, como usted decía. Y, por último, usted ha denominado muchas veces a este problema de estructural. Anteriormente se ha realizado una afirmación que quería conocer su opinión. La desinformación podría o es ser un problema de Estado y así requerir de todos el esfuerzo para generar confianza y buenas prácticas, incorporando así el valor reputacional en la sociedad de la información. Y por parte del Grupo Parlamentario Socialista reitero el agradecimiento por el estudio y la apuesta por dar relevancia a la gran problemática de las noticias falsas, de la desinformación, aportando ideas y respuestas ante estas amenazas tan estructurales. Muchas gracias. Gracias, señora Nassar. Tiene la palabra nuestro invitado, el profesor Rubio. Bueno, pues muchas gracias por todas las intervenciones y trataré de ser breve porque he sido yo el que me he excedido en el uso de la palabra en mi primera intervención. Voy a intentar hacer 3 bloques, creo, y luego si queda alguna cosa suelta lo cuento. Pero no es necesario contestar a todo. No, por eso voy a hacer 3 bloques, porque hay como 15 cosas. Pero la primera tiene que ver con la alfabetización y es un tema recurrente que afecta también a esa confianza en la responsabilidad individual que señalaba el señor Utrilla, que yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, la lucha contra la desinformación, en mi opinión, no es la lucha contra la propaganda, es la lucha contra la manipulación. Y la manipulación tiene un componente básico que es que nos priva de libertad. De ahí que el elemento, en mi opinión, básico para recuperar la libertad es la alfabetización, aunque pueda parecer... ¿Por qué? Porque es en la educación donde encontramos la dignidad, donde encontramos autonomía y donde, en último término, encontramos libertad. En esa medida, o sea, apostar por la alfabetización, en mi opinión, es apostar por la responsabilidad individual, aunque a algunos le pueda parecer contradictorio, pero me parece que es básico. Y en ese sentido, el problema es que creo que a veces confundimos lo que es la alfabetización. Hay un genio, en mi opinión, que se llama Howard Reingold, que va 10 años por delante del mundo normal, ¿no? Es un señor que vive en California, escribió sobre los movimientos sociales 20 años antes de que se reprodujeran, sobre los teléfonos móviles, sobre las redes sociales 10 años antes de que se inventaran, y en el año 2012, o sea que ahora empezaremos a entenderle, creo, escribió un libro sobre alfabetización digital que en mi opinión es como una Biblia, son casi 1.300 páginas, pero es una auténtica maravilla. Y él explica de una forma muy clara ¿qué es alfabetizar digitalmente? O sea, él lo que dice es, estamos enseñando a usar aparatos, no a pensar o a enfrentar una realidad tremendamente compleja que está cambiando la forma en la que convivimos en la sociedad y, por tanto, alfabetizar es tratar de permitir dar instrumentos adecuados para que desde la responsabilidad individual y con la libertad podamos afrontar esos problemas complejos que no venimos dotados de manera natural para afrontarlos porque están cambiando, por decirlo de alguna manera. Y creo que en gran medida el problema hoy
en España pasa por definir de forma clara en qué consiste esa alfabetización digital. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dar instrumentos para hacer a las personas más libres. Es así de... Y de hacer a las personas más libres frente a ese problema complejo. Y por eso, como cerrando este bloque, yo no veo que tratar de regular, o sea, tratar de evitar la manipulación sea una intromisión indebida en la libertad del ciudadano. Creo que es una forma de garantizársela, en mi opinión. Y creo que quizá el gran problema es cómo definimos esta manipulación frente a la propaganda, que en mi opinión debería ser, o sea, es legítima, ¿no? Hay un artículo muy reciente de Carl Sandstein, que de hecho está en borrador todavía, pero está publicado en la red, que de una forma bastante provocadora se llama 50 sombras de manipulación, jugando con las 50 sombras de Grey, y donde explica de una forma clara cuáles son los componentes básicos que diferencian manipulación de propaganda y que yo les recomiendo, ¿no? Porque me parece que define de una forma clara dónde están los límites que tienen relación con esta desinformación. En segundo lugar, hablábamos de comunicación, ¿no? Yo he insistido mucho en que una gran parte de las respuestas pasan por la educación, está claro, pero también por la capacidad de comunicar de los distintos actores involucrados. Tanto en la intervención inicial como en la final se ha hablado del papel de la administración, lo que se denominan fuentes oficiales. Claro, o sea, yo aquí soy bastante crítico desde un punto de vista independiente, o sea, desde un punto de vista puramente estructural del manejo que las fuentes oficiales hacen de la comunicación. Y desde esa perspectiva, o sea, me cuesta confiar en las fuentes oficiales, como, entre comillas, en los medios de comunicación, o sea, como esto que se señalaba de los medios de comunicación, porque creo, y creo que no es un problema de mal uso, sino de falta de profesionalidad, en mi opinión. O sea, no hay una costumbre, una cultura de comunicación pública en las instituciones españolas. Entonces, tenemos un problema muy serio de comunicación pública. No de comunicación política, sino de comunicación pública. Entonces, entre que tendemos a mezclar la comunicación política / electoral con la comunicación pública, en la que, sinceramente, todavía no hemos definido muy bien o sea, hasta dónde llegan los límites de la comunicación pública. Y eso se ve de una forma muy clara en este estudio que usted mencionaba de las redes de la administración, ¿no? El uso que la administración hace de las redes es un uso puramente propagandístico. No es un uso de interés público, no es un uso... Y esto es matemático, o sea, es fruto del estudio de la definición de todas las publicaciones en redes de administración durante un año entero y su categorización. Y en este caso, además, por si alguien sospecha de algo, es un estudio del uso que hacía el PP, o sea, que ese libro está publicado con el gobierno del PP, o sea, que nadie piense que esto es un ataque, pero es absolutamente aplicable a la situación actual, porque entiendo que es un problema estructural también, o sea, la falta de cultura comunicativa en las instituciones españolas creo que es independiente de la orientación ideológica. Entonces, ese sería el segundo elemento. Hay un tema tangencial que afecta a eso y que tenía que ver con la información veraz, el artículo 20 y el CIS, ¿no? A ver, uno de los principios básicos en el derecho electoral es lo que se llama el principio de igualdad de armas, ¿no? Y esto, o sea, en el fondo, cuando uno coge las decisiones de la Junta Electoral Central, pero en general de casi todas las autoridades electorales del mundo, uno de los elementos que da lugar a más conflictos es el uso de los recursos de la administración con fines electorales. En mi opinión, y vuelvo a lo mismo, en España estamos súper mal acostumbrados, o sea, estamos muy acostumbrados al uso de recursos públicos en temas electorales. O sea, en otros países el análisis, y además, o sea, es brutal, o sea, se analiza hasta si un boli que se usa en el gobierno, y a veces no estoy exagerando, se ha usado para rellenar un papel de la... O sea, puede parecer excesivo, tremendamente reglamentarista y quizá poco útil. Pero hay una cultura de la diferenciación entre lo público y lo electoral que yo envidio a veces. O sea, cuando dices, joder, estos exageran, pero ya me gustaría a mí que, entre comillas, exageráramos. Entonces, en mi opinión, estamos muy acostumbrados a abusar de lo público en lo electoral y vemos con tremenda naturalidad la mezcla de ambos campos. Y, en mi opinión, y entiendo que no es el objeto de esta comparecencia, pero el CIS no es más, o el uso del CIS no es más que un ejemplo muy claro de eso, de la naturalidad con la que vemos eso, que en mi opinión es un error porque afecta de una forma directa, y esto no es una opinión, afecta de una forma directa a ese principio básico del derecho electoral, que es la igualdad de armas, ¿no? Yo creo que básicamente lo he tocado todo. O sea, por último, o sea, lo que afecta a los poderes públicos, privados, los medios de comunicación, la libertad de expresión, o sea, todos esos elementos. A ver, yo creo que
Que los medios de comunicación, alguien preguntaba si es reversible. O sea, yo creo que sí, yo creo que de hecho los medios de comunicación, aunque parezca mentira, están recuperando la confianza poco a poco en el sentido de que están modificando sus modelos de negocio y de alguna forma están recuperando cierta independencia, de una forma muy lenta. ¿En qué línea o por dónde va el cambio, en mi opinión? En el establecimiento de sistemas de gobernanza y transparencia de los medios de comunicación. O sea, sistemas que hoy vemos con total naturalidad, por ejemplo, las empresas del IBEX 35, porque son un elemento básico desde un punto de vista del Estado, que creo que se pueden aplicar a elementos básicos como los medios de comunicación. Entonces, creo que hay una serie de exigencias de gobernanza que podrían aplicarse a los medios de comunicación con total naturalidad o de transparencia y que hoy en día no se aplican, ¿no? Entonces, me parece que en esa línea, en todo lo que afecta a las formas de funcionamiento, a los procedimientos y no tanto a los contenidos, creo que hay mucho por andar y, en mi opinión, servirá para recuperar la confianza y la independencia, que de alguna forma son dos fenómenos que se retroalimentan. Y yo creo que básicamente, aunque quizá... bueno, y el papel de los medios oficiales, por último, en este caso de los medios, porque estaba relacionado con esto de forma directa, en estas cascadas, ¿no? Esto está súper estudiado. Y, en el fondo, los medios son los que marcan la diferencia de la desinformación, por estos dos elementos que señalaba el señor Mayoral, porque marcan la legitimidad y porque otorgan un eco, o sea, hacen de cámara de eco, que convierten algo que podríamos considerar gamberrada en algo sistémico. Entonces, normalmente el proceso es siempre el mismo, o sea, nace en cuentas individuales que en principio no tienen ninguna relevancia, en un momento dado es recogido por, y aquí hay dos mecanismos, pero es recogido o por grupos políticos determinados que de una forma coordinada y muchas veces oficial, o sea, que no es secreto, pero empiezan a hacerse eco de eso hasta que adquiere determinada relevancia más allá del volumen. Esa relevancia obliga, entre comillas, a los medios a hacerse eco y una vez que se convierte en opinión pública, recibe la legitimidad y la difusión suficiente para convertirse en fenómeno, ¿no? Entonces, eso se puede estudiar de una forma muy gráfica cuando uno detecta dónde nace el bulo y cómo va evolucionando. El proceso es casi siempre el mismo y en todos es clave el papel del medio de comunicación porque es el que determina si la noticia acaba convirtiéndose, o sea, si esa noticia falsa acaba convirtiéndose en general o acaba muriendo a las pocas horas, ¿no? Entonces, sí que está estudiado, tiene una relevancia determinante y en gran medida, en mi opinión, el tratar de paliar esto vuelve a pasar por esto de que hablábamos del modelo de los medios de comunicación y estas lógicas de transparencia y gobernanza que en gran medida acaban afectando a lo concreto de una forma determinante en cosas como estas, ¿no? Yo creo que más o menos he contestado todo, así que hasta aquí. Muchas gracias a Rafael Rubio. Sí, lo damos por concluido entonces y bien concluida esta sesión. Si podemos quedarnos un minuto los portavoces junto con la mesa y hablamos de una próxima sesión, se lo agradeceré. Y a los demás, muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.